partes. La primera de ellas, una parte de carácter informativo para ponernos en contexto de la actualidad que el mundo está ahora mismo viviendo. Y la segunda parte vamos a comenzar a analizar un poco el contenido del capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que nos remite necesariamente hacia una etapa de la cual la humanidad ahora mismo está en pleno apogeo. Sobre del particular, como lo verá usted en su momento, hay muchas cosas sumamente interesantes que nos hacen resaltar no solo la curiosidad, sino palpablemente la exactitud meridianal en que el cumplimiento bíblico se está llevando adelante en función de los acontecimientos que el mundo está experimentando hoy en día. Muy bien, la primera parte, como dije, de carácter informativo para ponerlo a usted en contexto de la actualidad y que no nos sorprenda lo que el día de mañana pueda aparecer en los tabloides del mundo entero. Y es que usted debe de saber el terreno, el territorio en que estamos parados, los peligros, los acechos, las falsas expectativas y esperanzas que el mundo tiene por las promesas que de más está decir siempre resultan fallidas. El ser humano, con toda la buena intención del mundo que pueda tener, no hace sino traspolar a aquellos lineamientos que en un principio se consideraron así de buena fe, pero que en el recorrido, en la brega del camino, resultan inoperantes. Y esto como consecuencia natural de ese pensamiento también que el hombre ha caído, no ahora, desde hace mucho tiempo atrás, por su condición espiritual que lo lleva a tomar decisiones desajustadas más allá de una realidad que el mundo clamante está queriendo cambiar. Y esto usted debe de entender, que naturalmente la expectativa en el mundo es que las cosas cambien. Porque a decir verdad, el mundo está viviendo en una burbuja de falsas esperanzas y promesas que al final de cuentas siempre resultan en un engaño, en una mentira, y esto hace que la frustración, la desesperanza de la gente en el mundo entero lo pueda llevar, lo pueda combinar a tomar decisiones de las cuales hago recapitular aquellas famosas palabras de un ex canciller, de un primer ministro del Departamento de Estado de los Estados Unidos en la década de los 70, donde él decía: necesitamos un caudillo, un líder que cambie la situación y la expectativa futurista del mundo. Y decía él, Henry Kissinger, por cierto, el nombre de este político estadounidense, decía: si viene del diablo, si viene del infierno o viene de Dios, no nos importa, lo recibimos de cualquier manera, porque lo que queremos es que este mundo pueda encaminarse hacia derroteros totalmente diferentes de los que hace ya mucho tiempo atrás la frustración colectiva de las personas en el mundo entero claman por un cambio total y radical. Porque así como estaban las cosas y como están en la actualidad todavía, el mundo se encamina hacia una situación totalmente de total fracaso. Pues bien, ha sido interesante durante las últimas prácticamente 2 semanas la noticia que nos despertamos un primero, o todavía a la medianoche del 1 de octubre, donde el Estado de Israel comienza aquella amenaza que había cernido sobre su país vecino del Líbano, en donde decía las autoridades israelíes, a castigar, a incursionar, primero vía aérea y después vía terrestre, a hacer atacar
a un grupo terrorista que desde hace más de 22 años atrás viene hostigando la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos israelíes en el sur del territorio de Israel. Hay dos grupos terroristas claramente identificados desde hace mucho tiempo atrás y considerado así tanto por los organismos internacionales como por los gobiernos occidentales, que estos grupos son y siguen siendo financiados por el terrorismo islámico del Estado o de la República de Irán, el archienemigo político, militar, cultural y religioso del Estado de Israel. Es una historia, por cierto, bastante extensa tratar de contextualizar esta situación de antagonismo que desde hace mucho tiempo atrás, por no decir desde tiempos mileniales, porque el pueblo Israel ha tenido enemigos durante toda su existencia. Y usted debe de saber algo, que si hay quien está interesado en hacer extinguir al pueblo de Israel es Satanás. Y usted debe, como cristiano, saber esto. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Jesús mismo, el Salvador, el Hijo de Dios encarnado, habiendo venido a coexistir temporalmente a esta tierra, vino de una familia judía y él era judío. Y el diablo sabe perfectamente que su derrota vino de un judío, y ese odio acérrimo, abismal, irreconciliable que existe con el pueblo de Israel se ha venido extendiendo a través de los años. Y uno no alcanza a comprender, como por ejemplo, por lo menos el que no contextualiza la historia desde el punto de vista bíblico puede darse cuenta que en un momento determinado nosotros tenemos que ponernos del lado de la razón. Y esto no es tomar posturas políticas, por supuesto. Pero lo cierto es que es inconcebible que haya un cristiano evangélico que se considere a sí mismo como un contrario o adverso a las políticas del Estado de Israel. Eso no significa necesariamente que el pueblo cristiano debe de estar completamente de acuerdo en todas las decisiones que el Estado de Israel tome, pero en algún programa, en alguna ocasión hemos tocado aquí un tema bastante relevante, y es que todos debemos de saber que el mundo es una completa dualidad entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, entre Dios y Satanás, entre lo bueno y lo malo, entre la herejía y la sana doctrina, entre la inteligencia y la sinrazón, y no hay más. La Biblia dice hay dos caminos, hay dos destinos, y es que esta dualidad es así: o usted está de parte de Dios o está de parte de Satanás, o va para el cielo o va para el infierno. No hay un intermedio, no hay puntos medios. Y cuando uno toma algún tipo de postura como las que ahora mismo usted quizás podrá, a partir de esta locución, poder dibujar en su mente, saber que usted no debe de tener temor, porque si hay algo que le hace falta mucho a las personas, y hablo no necesariamente los cristianos, no, también hay mucha gente inconversa que no sabe todavía en qué suelo está parado, y eso hace que haya o exista mucha ambivalencia en nuestros puntos de vista, nuestros argumentos, y nuestras decisiones también se vean afectadas hacia uno o hacia otro lado. Mis estimados amigos, estos dos grupos terroristas que han estado por hace mucho tiempo atacando al Estado de Israel y a su población civil, es un grupo terrorista que estaba aún dentro del mismo territorio de Israel, porque hacia los años 90
y todavía un poco más cerca de finalización de los años 80 se dio una concesión territorial de parte del Estado judío a expensas y a iniciativas y a presión de los Estados Unidos y de las mismas Naciones Unidas para que se concediera cierta autonomía política y territorial a un pueblo no considerado así como judío, y que el Estado de Israel concedió esta autonomía a ciertos territorios, especialmente Gaza, Cisjordania, y otros territorios más que no se convirtieron sino en nidos de terroristas, como el grupo terrorista Hamas, financiado por la República Islámica del Irán. Hacia el sur encontramos la República, o al suroeste encontramos la República de Beirut, de la cual la Biblia hace una mención tan extraordinaria, por lo menos en cuanto a la descripción de sus paisajes, cuando la Biblia menciona especialmente en los Salmos los cedros del Líbano. Es un país muy hermoso realmente, la orografía, la topografía de Beirut es muy bonita, es muy increíble, pero lástima que fue tomado o retomado por otro grupo terrorista también financiado por la República Islámica del Irán, como es el grupo terrorista del Hezbollah o del Hezbollah. Hacia el 7 de octubre del año 2023, usted pudo darse por enterado que hubo una cierta invasión al territorio norte de Israel, donde los grupos terroristas del Hamas invadieron a algunas colonias o algunas cooperativas, cierto territorio adyacente a la frontera con el Líbano, y esto desencadenó una crisis de carácter militar, política y diplomática que no ha terminado aún. Posteriormente, hacia el 1 de octubre de este año, a la medianoche, por cierto fue un día domingo, Israel incursiona en el espacio aéreo del Líbano para atacar, neutralizar, en palabras de la diplomacia israelí, el grupo terrorista Hezbollah. Y nosotros hemos sido testigos, las redes sociales, los cables noticiosos, los noticiosos espacios televisivos, que esta ha sido una incursión que ha levantado muchos aspavientos en el ambiente político y diplomático internacional. Ahora mismo, si hay un conflicto que ocupa las mesas de negociación en el mundo entero, es este conflicto que Israel ha abierto, no a expensas de una excusa ni deliberadamente como un equívoco, sino como un derecho natural para poder defender su territorio y su población de estos grupos terroristas. Esto es lo que ha sucedido en el ambiente político-militar durante los últimos 15 días. Tendremos que ver en lo sucesivo, en los próximos días, porque se prevé una escalada en donde Israel tenga que vengarse sobre la República Islámica del Irán, porque también el Irán atacó con más de 180 misiles el territorio de Israel. Este contexto de la realidad internacional nos imbuye necesariamente a poner nuestra mirada con mucha expectativa y alerta acerca de lo que pueda suceder durante los próximos días. Mi estimado, si usted considera que esto no pasa a ser de un episodio más de la normalidad en que este mundo está sometido a estos avatares de la realidad, de los sobresaltos que ya para nadie resulta un escándalo, la normalidad de los conflictos en el mundo entero parece ser el pan de cada día y ya nadie casi se sorprende. El caso, mis estimados, es que las alarmas se han encendido a toda potencia.
Muchos líderes del mundo, especialmente del espectro militar y político, de personas que han y siguen analizando la realidad del mundo de una manera bastante seria, dan por cierto que solo es cuestión de tiempo. No se trata de ya si sucederá una tercera gran guerra mundial, sino cuándo. Esta es la seguridad con que se habla el discurso acerca de lo que inevitablemente en los próximos días, meses, no sabemos, pueda desencadenarse en una situación de conflagración mundial. Por si fuera poco, los conflictos en el centro del Euroasia está todavía en pie el conflicto militar entre Rusia y su ex república satélite de Ucrania. Tengo que decirle con toda propiedad, esto ha exacerbado el antagonismo entre Oriente y Occidente. Y este conflicto, llamado así por algunos entendidos en la rama de la sociología política como una situación de batalla cultural entre Oriente y Occidente, porque me permito decir, en un momento determinado aseguré con toda propiedad que prácticamente usted debe de saber, todos los conflictos del mundo necesariamente están encerrados en un conflicto antagónico, no solamente de carácter territorial. Esto ha traspasado las fronteras y ha afectado profundamente el aspecto cultural. Y escuche bien con atención, el aspecto religioso es fundamental a considerar a la hora de entender este tipo de conflictos. Y le explico por qué. Los enemigos naturales de Israel son todas repúblicas islámicas. Y uno de los postulados primarios de la religión islámica es hacer desaparecer a los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Aquellos que no comulgan con la religión del Islam. Por cierto, el Estado de Israel es el único país en el Medio Oriente que no comulga con la religión, con la religión islámica, y tienen como religión el conocimiento al único Dios y verdadero que tenemos también los cristianos evangélicos. Hacemos la salvedad que el judío no reconoce a Jesucristo como el Salvador, el Mesías. Y esto lo ha llevado proféticamente y bíblicamente a una situación de postración espiritual que hasta el día de hoy sigue pagando las consecuencias inevitables de su desobediencia. Pero esta es otra situación que la vamos a considerar en otro momento. De manera que decía, el aspecto religioso es fundamental a la hora de entender este tipo de conflictos. Casi siempre cuando las personas tratan de establecer algún análisis, siempre pueden considerar cualquier tipo de aristas a la hora de someter minuciosamente una investigación, si usted lo quiere llamar así, para dirimir quién o no tiene la razón en esta situación. Pero lo cierto es que el antagonismo religioso trasciende también a otro aspecto que el creyente evangélico debe de saber, lo que nos dice el libro de los Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre y carne. Las potestades espirituales del infierno están necesariamente sumergidas en este tipo de antagonismo, porque Satanás, el dragón, la serpiente antigua, como describe la Biblia, este personaje maligno, somete la voluntad, la conciencia y el pensamiento no solamente de las personas, sino de los pueblos. Los gobiernos, los gobernantes del mundo están sometidos a fuerzas espirituales del infierno que están llevando a una debacle al mundo entero. Y esto debe de usted como creyente saber que esto es así. Por cierto, está de más de decir, nosotros no tenemos enemigos políticos ni religiosos, pero sí tenemos un enemigo espiritual que batalla no solamente con el alma del ser humano, sino contra el mismo
pueblo de Dios. Sobre esta situación en los programas sucesivos voy a tratar de extenderme un poquito más porque hay mucho que decir. Hay mucho que decir realmente. Ahora, el otro aspecto que nos lleva necesariamente a considerar es que paralelamente a este tipo de conflictos que se están llevando a toda popa en el mundo, está la situación de carácter espiritual que está viviendo el mundo. Hay un desencanto, voy a decir así, religioso, pero más religioso espiritual, en donde aquellas sociedades, aquellos pueblos y países que otrora eran considerados o se consideraban así como conservadores y cristianos, han dado rienda suelta a los instintos más bajos de la naturaleza caída del ser humano. La situación moral, la situación cívica en el mundo es un desastre. Ya nadie respeta ningún tipo de principio, ni de carácter moral, ni de carácter religioso. El civismo como un sentimiento de patriotismo y unión indeleble entre el ciudadano y la patria ha borrado todo tipo de fronteras y ahora mismo muchos se consideran y declaran así como ciudadanos del mundo. Pero esto no hace más que soslayar algunos principios fundamentalmente de carácter bíblico, porque el mundo está determinado así. Y así ha sido concebido históricamente, bajo los límites de fronteras territoriales, bajo aspectos culturales, religiosos, educativos y de idiosincrasias que determinan la identidad de un pueblo o la identidad de los pueblos. Estos son aspectos profundamente sociológicos que ameritan más que tiempo, ameritan un estudio académico para que usted pueda entender un poquito más allá de estas palabras. Ahora el otro aspecto o la segunda parte que quería mencionar con usted, porque estoy solamente haciendo mención y créame que me conduele no poder asistir algunas veces a compartir con ustedes la secuencia de estos tipos de temas o de programas, pero en el camino posiblemente, como siempre, han aparecido algunos contratiempos y eso imposibilita nuestra presencia en este lugar. Pero en la medida de lo posible podemos repasar este tipo de lineamientos y para eso está la página de la radio donde usted puede acceder a este tipo de presentaciones cuando usted así lo estime conveniente. He recomendado también en nuestro canal de YouTube que está y lo puede encontrar con el nombre de su servidor y ahí van a aparecer una serie de alocuciones como las que ahora mismo usted está presenciando. Pues bien, mis estimados, en segundo lugar, quería leer con ustedes, o me voy a permitir leer con ustedes, algunos pasajes del capítulo 13 del Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus diademas un nombre blasfemo. Y la bestia, que era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. En el ambiente del mundo entero pulula una actitud de incredulidad. Me permito decir, muchas veces estamos frente
o frente a nosotros una realidad que no queremos asimilar, porque en términos escatológicos, en términos proféticos, yo no entiendo por qué la mayoría del pueblo cristiano cree que los eventos proféticos de la Biblia tienen que ver con un futuro lejano. Cuando, escuche bien, el tiempo profético que está la Biblia describiendo es para esta generación. Hay muchos indicadores, comenzando con las señales que Jesucristo habló en San Mateo 24 acerca de las señales de los últimos días, y no solamente de los últimos días, muy especialmente acerca del día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol Pablo enseña en el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios o Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el día del arrebatamiento de la iglesia. Y sucede que esos indicadores, muchos de ellos ya están cumplidos. Y muchos, por supuesto, están cumpliéndose en este momento y otros que están por cumplirse. Pero ¿qué podemos hablar acerca de las señales que Jesucristo habló en San Mateo capítulo 24? Todas las señales están ya dadas ahora mismo. No existe ninguna señal más que la señal de la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué sucederá después del arrebatamiento? Y usted no debe de confundir la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento de la iglesia. El día del Señor es el día del arrebatamiento de la iglesia. Y el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo es su segunda venida, después de la gran tribulación. Y estos son aspectos profundamente bíblicos que hay que desentrañar en su momento. Pues bien, decía que hay aspectos escatológicos que ya están cumplidos, otros que se están cumpliendo y otros más que están por cumplirse. Hablando acerca de las señales, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, dijo el Señor, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y señales en el cielo, señales en el sol, en las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Dijo el Señor, y esto no será apenas sino principio de dolores. Las señales están dadas, están cumplidas y otras más que se están cumpliendo. Por cierto, dentro de las señales que se están cumpliendo es la finalización de la generación que habló el Señor Jesucristo acerca del resurgimiento de su pueblo como aquel pueblo que estuvo por muchos milenios dispersos en el mundo entero. Israel fue recogido y sigue siendo recogido de entre todos los rincones del planeta y del mundo para estar establecido ya desde el año 1948 en la refundación de lo que ahora se conoce como el Estado moderno del Estado de Israel, hacia el 14 de mayo de 1948 y su proclamación oficial en el seno de las Naciones Unidas al siguiente día, un 15 de mayo de 1948. ¿Cuánto dura una generación? Y este es el punto de partida porque no todos se ponen de acuerdo cuánto dura exactamente una generación. Porque el Señor dijo, de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. San Mateo capítulo 24. Unos hablan que una generación dura 70 años, otros hablan que la generación dura 80 años, otros dicen que dura 85 años. Pero bíblicamente hablando acerca de lo que Israel como nación reconoce una generación, los teóricos, los tratadistas y los estudiosos bíblicos están de acuerdo en que una generación dura 80 años. Si usted hace números y una sumatoria de 1948 más 80 años, estamos justamente en la generación que está por terminar o se está terminando.
Lo curioso de esta generación, si son 70, si son 80, si son 85 años, lo curioso es que paralela y adyacentemente a toda esta aseveración bíblica, ese rompecabezas del cual he venido hablando en muchas ocasiones anteriores, acerca de los ajustes que este mundo está llevando de una manera sigilosa. Hay algunas aristas que mencioné la semana antepasada que los íbamos a retomar de una manera muy detenida. Y hablamos en su momento, por ejemplo, de lo que se menciona el gran reseteo económico mundial, que de acuerdo a los pronósticos de los grandes economistas del mundo comenzará a partir del año 2030. Se habla, por ejemplo, de algunos principios establecidos así en la Agenda de Naciones Unidas año 2020-2030, que en esta última sesión 73ª Foro de las Naciones Unidas se extendió un poco más allá del año 2040 hasta el 2045. De manera que no sabemos si en lo sucesivo, terminada esta generación, ya esté completamente en boga y en operatividad el misterio del anticristo del cual habla la palabra de Dios. Porque esto nos lleva a mencionar que el establecimiento del nuevo orden mundial del cual habla tanto el mundo político, el mundo diplomático, el establecimiento de un nuevo orden mundial posterior o más allá a partir del año 2030 es ya no una teoría, no es un asunto que se tenga que ocultar. Hoy abiertamente se habla de lo que en su momento se dé ya por hecho el inicio de el nuevo orden mundial. Lo cierto es que la Biblia este nuevo orden mundial lo llama el gobierno del anticristo. Curiosamente, aparece en escena en este capítulo 13, 7 y 10 naciones que conforman el andamiaje político, diplomático y militar del gobierno del anticristo. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, haga número, y 10 cuernos, son 17, y en sus cuernos 10 diademas, son 27. Lo que le voy a mencionar a continuación no lo tome como una doctrina, apenas tómelo como una consideración, como un análisis, pero lo cierto es que a la hora de escuchar a algunos teólogos cristianos, por supuesto, porque hay teólogos que son católicos, y a la teología católica no le crea más allá de las sombras, porque la teología católica, la escatología católica cree más en la revelación de una virgen por ahí, de una figura que apareció en el tronco de un árbol de mango, y por ahí se van. Pero lo cierto es que la escatología cristiana evangélica es estrictamente bíblica. Y digo una vez más, no lo tome como una doctrina. Pero estos 27 reinos, estas 7 cabezas, estos 10 reinos y 7 diademas que tienen estas figuras, son reinos políticos en el mundo. Hacia antes del 2010 existía un conglomerado de naciones en la Europa occidental y un poco más allá la Europa oriental, de 28 naciones que conformaban la Unión Europea. Y la Unión Europea se considera así como la promotora, los que promueven la agenda de un gobierno mundial. Ahí están los 7 países industrializados del mundo, de este lado del hemisferio,
occidental, los Estados Unidos y Canadá y el resto de naciones de la Europa oriental, de la Europa occidental. De manera que algunos estudiosos de la escatología afirman, y esto no lo digo yo, me remito a lo que algunos promulgan, que estas 27 naciones, en su momento eran 28, que conforman actualmente la comunidad europea, que otrora se inició como la Comunidad Económica Europea y después dio el salto a formarse ya en un ente de carácter también político y de carácter militar. De manera, mis estimados, que hace apenas ahí por el año 2015-2017 sale del seno de la Comunidad Europea una nación que estaba ajustado a ese andamiaje de entendimiento común de estas 28 naciones en el mundo, y el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña, sale de la Comunidad Europea y se queda una vez más como era una nación soberana e independiente, y quedan conformadas 27 naciones. Algunos aseguran que esta descripción del capítulo 13 de San Mateo del Apocalipsis hace alusión directa a ese conglomerado de 27 naciones que actualmente conforman la comunidad europea. Hay aspectos muy curiosos, porque los que promueven la agenda de un gobierno mundial, de un caudillo mundial, de una soberanía mundial, de una ciudadanía mundial, de una economía mundial, de una fuerza militar mundial y de una alianza religiosa mundial, es la Unión Europea. Para ser más exacto, es un asunto curiosamente que encaja de una manera exacta. 27 naciones que promueven la agenda del gobierno o del nuevo orden mundial. Aparecen dos bestias. En realidad la Biblia habla de tres bestias. La primera bestia que sube del mar, la segunda bestia que sube de la tierra y la tercera bestia que es Satanás, el dragón, la serpiente antigua. La primera de ellas que sube del mar, y el mar usted sabe que bíblicamente hace alusión a las naciones del mundo. Este tiene que ser necesariamente el caudillo del anticristo. La que sube de la tierra es la segunda bestia, que no es otro sino el falso profeta, que allana el camino para que la primera bestia tome o se enquiste en el poder político del mundo entero. Y para entender en contexto todavía acerca de estas dos bestias tenemos que seguir leyendo. Por supuesto que el tiempo no me ajusta. Estoy para terminar apenas con 7 minutos con ustedes, pero quiero leer a continuación a un versículo más de este mismo pasaje del capítulo 13 del Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Sabe usted que Satanás siempre es el perfecto imitador y un remedo de Dios y de Cristo? Esta bestia recibe una herida mortal, como la herida que recibió nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo murió y también resucitó, y la bestia hace un remedio exactamente de la misma circunstancia. Dice el 4: y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. Sepa usted, ¿quién le da autoridad, poder a la primera bestia? Es el dragón. El dragón no es China, el dragón es Satanás. La Biblia lo identifica de una manera tan perfecta
que el dragón, la serpiente antigua, es Satanás. Sigue diciendo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Estos 42 meses es porque ya estamos adentrados al periodo de la gran tribulación. En un primer momento, su primera mitad de 42 meses o 3 años y medio corresponden a la tribulación, y la segunda parte, otros 42 meses, 3 años y medio equivalentes a el periodo de la gran tribulación, en donde el anticristo se desenmascara realmente como lo que es, a cumplir la misión de quien lo encomendó, que es el dragón Satanás, porque este mundo será trillado literalmente por la furia y el poder del infierno, enquistado en la figura del caudillo del anticristo, o sea, la primera bestia. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes son los que moran en el cielo? Los ángeles de Dios y la iglesia de Jesucristo, que previo a la gran tribulación es levantada de esta tierra, es levantado de este suelo. La iglesia de Jesucristo, los creyentes, todos aquellos redimidos en la sangre del Cordero, de todos los tiempos, de todas las edades, de todos los siglos, muertos o vivos, porque los muertos en Cristo, dice la Biblia, van a resucitar, y los vivos creyentes en Jesucristo serán transformados. Y juntos, muertos, creyentes, resucitados y vivos transformados, seremos trasladados al reino que Dios tiene preparado para nosotros. De manera, mis estimados, que leer estos pasajes del Apocalipsis resultan tan y especialmente maravillosos, pero no solamente eso, sino sorprendentes, increíbles, como Dios de una manera tan reveladora nos describe no solamente pasajes, parajes, personajes, circunstancias, hechos, momentos políticos y acontecimientos que se están sucediendo frente a nuestros ojos. Debo de decir que mientras el pueblo cristiano evangélico muchas veces estamos entretenidos en otros avatares de la religiosidad y de tantos menesteres eclesiásticos que no producen mayores réditos en beneficio y en edificación de la vida del pueblo cristiano, estamos obviando aspectos fundamentalmente trascendentales para el futuro de la iglesia, para el futuro de nosotros como creyentes en Jesucristo. Y debemos de saber que el tiempo profético del cual describe el Apocalipsis son estos. Usted se sorprendería y se va a seguir sorprendiendo cómo el Apocalipsis nos hace una descripción acerca de todos estos hechos. Escuche bien, que están literalmente desencadenándose en el mundo entero frente a nuestros ojos. Ya no aspiramos a interpretar una teoría futura, una descripción profética que no la podemos entender, porque esto sencillamente está sucediendo frente a nuestros ojos. Y en lo sucesivo tenemos que seguir leyendo este pasaje, porque vamos a llegar a un punto donde mencionaba en el programa de la semana antepasada algunas aristas que usted quizás no ha considerado, como por ejemplo el papel que va y está jugando la tecnología, especialmente de la inteligencia artificial en cuanto al desencadenamiento
y el cumplimiento de la profecía bíblica. Es algo sorprendente, porque para muestra un botón, esa sed de digitalizar electrónicamente al mundo está conllevando a una humanidad a entregar insospechadamente y voluntariamente, a expensas del engaño y el ardid, por supuesto, inconsciente, que la humanidad va y está cediéndole el control absoluto de este planeta, de este mundo, al sistema del anticristo. Sobre el particular vamos a hacer suficiente espacio para estar trayéndole frente a usted toda vez y cuando usted esté interesado en este tipo de temas, y que Dios nos ayude, por supuesto, para compartir con ustedes la próxima semana este tipo de estudio bíblico. Por ahora me suscribo de usted muy atentamente. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.